Capítulo 575. El sello del Demon Emperor. 2. Lo que Yunche sostenía en su mano era una masa compacta de luz protectora profunda y suave. En aquel entonces, cuando Yun Kangay se la dio, le ordenó que no inspeccionara su contenido y que la entregara en persona a la pequeña emperatriz Demon. Desde entonces, Yunche nunca había comprobado lo que había dentro de la luz profunda. Ni siquiera cuando se enfrentó a la mortal tribulación en el arca profunda primordial había mirado lo que había dentro de la luz profunda. Quería saber qué era aquello que su abuelo había protegido desesperadamente durante 100 años a costa de un dolor constante. La atención de todos se centró en el brazo extendido de Yunche y la masa de luz profunda blanca y suave. Esta se dispersó silenciosamente y de su interior surgió una radiante luz roja, acompañada de un aura ardiente. Era un pequeño sello de jade. Su parte inferior era plana y lisa, mientras que en la superior había tallado un delicado pájaro de fuego de 3 patas, y era este pájaro de fuego el que emitía la luz roja. Era pequeño y cristalino en su totalidad, pero irradiaba un aura faintamente intimidante. Sus ojos eran escarlata y perforaban la mirada de quienquiera que los mirara. Parecían ser como las frías estrellas de una oscura noche, a las que la gente parecería no atreverse a mirar directamente. Al ver el sello de jade que irradiaba un brillante rojo, la pequeña emperatriz Demon se levantó de repente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Los duques Huayizón, Yun Qingong y los diversos patriarcas y duques Changjing sus expresiones drásticamente y sus exclamaciones simultáneas se convirtieron en un estruendoso fragor. Sello del Demon Emperor. El sello de jade que sostenía Yunche, ya fuera por su apariencia o su resplandor, era idéntico al sello del Demon Emperor descrito en las leyendas. Su apariencia y su brillo podían imitarse, pero lo que a la vez transmitía el sello del Demon Emperor era la aura única de la Golden Crow. Los miembros de la familia real Illusory Demon que poseían la sangre de la Golden Crow sintieron especialmente cómo su sangre se agitaba incontrolablemente bajo esta aura de la Golden Crow. Esa presión espiritual irreprimible oprimía aún más pesadamente sus almas. Por muy imposible que les pareciera, por muy increíble o incluso fantástico que lo encontraran, esa aura incuestionablemente clara de la Golden Crow estaba diciendo a todos los que habían visto alguna vez el sello del Demon Emperor que aquello era, sin lugar a dudas, el auténtico sello del Demon Emperor que se había perdido. No había error posible. Era auténtico, sin duda alguna. Las reacciones de la pequeña emperatriz Demon, los diversos patriarcas y duques, y esos 3 estruendosos palabras conmocionaron a todos los que nunca habían visto el sello del Demon Emperor, causando un nuevo alboroto en el Demon Imperial Hall. La pérdida del sello del Demon Emperor hacía un siglo, en el reino demonío ilusorio, había sido una crisis mortal que todo el mundo conocía, y la idea de recuperarlo era prácticamente imposible. Nadie habría imaginado que el sello del Demon Emperor que se perdió hacía un siglo aparecería de repente ante sus ojos, sorprendiéndolos a todos. Entre todos los presentes en el salón, la más agitada era, sin duda alguna, la pequeña emperatriz Demon. Aunque lo había reprimido con todas sus fuerzas, la conmoción más intensa que había experimentado en todo este último siglo apareció en sus ojos. Porque para ella, la importancia del sello del Demon Emperor superaba con creces a la de cualquiera en este mundo. No se trataba simplemente de un artículo importante de la clan del Demon Emperor que se había recuperado. Con el sello del Demon Emperor, podría entrar en el Golden Crow Ancestral Realm, dentro del Valle del Fuego Relámpago de la Golden Crow, y su propia sangre de la Golden Crow podría despertarse por fin, causando un enorme aumento de su poder, desde su nivel actual de Monarch de estadio intermedio, directamente hasta un Monarch de nivel pico. En el reino demonío ilusorio no habría nadie que pudiera hacerle frente. Lo más importante era, después de despertar su sangre de la Golden Crow, podría liberar fácilmente la presión espiritual del sello del Demon Emperor, ejerciendo una presión insuperable sobre todos aquellos que poseyeran la sangre de la Golden Crow. Si hubiera obtenido el sello del Demon Emperor hacía tiempo,
¿Cómo se atreverían los palacios de los duques y las familias guardianas a actuar con tanta arrogancia o a mostrar tal traición? Por tanto, la aparición del sello del Demon Emperor era, sin duda alguna, una sorpresa caída del cielo para ella. Cambiaría por completo su destino, permitiéndole convertirse en la verdadera gobernante del reino demonío ilusorio. El sello del Demon Emperor, imposible, imposible. A pesar de que exclamó la palabra imposible, esa presión que seemingly le obligaba a arrodillarse le había dejado absolutamente claro que se trataba del auténtico sello del Demon Emperor, sin lugar a dudas. El duque Wei change en su expresión una y otra vez. Si la aparición de Yunche podía decirse que era similar a haber comido una mosca y sentirse asqueado de arriba a abajo, la aparición del sello del Demon Emperor era como un martillo de 10 toneladas que lo derribaba todo, haciendo que su plan, tan cuidadosamente orquestado, se hiciera añicos y fuera imposible seguir con él. Sin el sello del Demon Emperor, la pequeña emperatriz Demon no era más que la pequeña emperatriz Demon que no podía despertar su sangre, y cuya fuerza, cualificaciones e incluso género tenían dificultad para convencer a nadie. Pero si lograra obtener el sello del Demon Emperor, se convertiría en invencible en un abrir y cerrar de ojos. Con su poder abarcando el mundo, se convertiría en la representante del espíritu divino de la Golden Crow, la sucesora completa de la sangre del Demon Emperor, una verdadera emperatriz demon ilusoria. Su condición de mujer dejaría de tener importancia. Los varios patriarcas estaban o bien atónitos, o bien asombrados, o no se atrevían a creer lo que veían durante un largo rato. Miraban a Jun Kingon y se daban cuenta de que tenía la misma expresión atónita que ellos. Resultaba evidente que ni siquiera él sabía que el sello del Demon Emperor perdido durante 100 años estaba en realidad con Jun Che. Podría ser que mi padre. Murmuró Jun Kingon. Jun Che. El sello del Demon Emperor. ¿Cómo diablos ha terminado en tus manos? Preguntó Halian Kwon en voz alta. Sus ojos estaban muy abiertos y su voz temblaba ligeramente. Todos querían saber la respuesta a esta pregunta. Yunche sonrió fríamente y dijo: El sello del emperador demonio fue entregado a mi abuelo por el antiguo emperador demonio para su protección en aquel entonces. Como fue la solicitud del antiguo emperador demonio, a menos que mi abuelo hubiera muerto, definitivamente no permitiría que cayera en manos de nadie más. Naturalmente, fue entregado a mí por mi abuelo. Insensatez. El duque Son se puso de pie. Con una voz oscura e incierta, dijo con severidad: Jun Kangai ya perdió la vida hace 100 años, y el sello del emperador demonio se perdió desde entonces. Ni siquiera habías nacido en aquel entonces, ¿cómo podría habértelo entregado? Y el lugar donde cayó el sello del emperador demonio fue el lejano continente cielo profundo, así que ¿cómo diablos podría estar en tus manos? ¿Cómo demonios lo obtuviste? El regreso del sello del emperador demonio debería haber sido un gran asunto de celebración para el reino demonio ilusorio. Sin embargo, no importaba cómo se escuchara, la voz del duque Son estaba llena de confusión y agitación. Yunche sonrió fría y retuvo el sello del emperador demonio en sus capos en poro. Para los demás, este era el sello del emperador demonio. Pero para Yunche, este era la fe de su abuelo de 100 años, el dolor de 100 años y la lealtad inquebrantable. Al ver que Yunche realmente tenía el sello del emperador demonio a la vista de todos, Elian Quan cambió de expresión y, finalmente, encontró una excelente excusa para denunciarlo. Extendió un dedo y rugió fuertemente. Yunche, tú sí que tienes arrastre. En lugar de devolver el sello del emperador demonio a la pequeña emperatriz demonio, lo estás guardando para ti mismo. ¿Acaso tu familia Jun quiere apropiarse del sello del emperador demonio? Las expresiones de todos en el ala oeste, incluyendo a los miembros de la familia Jun, cambiaron inmediatamente. El sello del emperador demonio era un artefacto perteneciente a la sangre del emperador demonio desde el principio. Su significado para la sangre del emperador demonio y para todo el reino demonio ilusorio era conocido por todo el mundo.
Si no lo hubiera sacado y nadie hubiera sabido de su existencia, todavía sería aceptable. Sin embargo, él realmente sacó el sello del emperador demonio y estuvo en presencia de la pequeña emperatriz demonio y los héroes del reino. No solo no lo presentó inmediatamente a la pequeña emperatriz demonio, sino que lo guardó para sí mismo. Esto era, sin duda, una acción sumamente inapropiada. Frente a la denuncia de Elian Kuang y a las miradas cambiantes de todos, Yunche ni siquiera se movió. Con el ceño fruncido, dijo: ¿No querían saber cómo el sello del emperador demonio que cayó en el continente cielo profundo llegó a mis manos? Les diré la respuesta. Yunche dio un paso atrás. En el momento en que terminó de hablar, una urna de cristal completamente transparente apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos, gracias a las capas en poro. Dentro de la urna de cristal yacía un anciano con cabello pastel y la apariencia desaliñada y marchita. El cuerpo de Jun Kingon se tensó y su pecho se movió agitadamente. Muyurou también se había puesto de pie. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, ni siquiera intentaron detener a Yunche en sus acciones. Junto con Jun Kingon, ella miró en silencio al anciano dentro del ataúd de eternidad. Demacrado como un saco de huesos, con el rostro marchito, el cabello, la barba y las cejas desaliñados y blancos. Al ver al hombre, parecía un diablo salvaje y aterrador. Solo con echarle un vistazo, una sensación de incomodidad brotaba en la gente. Todos estaban completamente desconcertados sobre por qué Yunche mostraría de repente el cadáver desaliñado y feo de un anciano. Sin embargo, poco a poco, entre la familia Yun y las familias guardianes, muchas personas comenzaron a levantarse. Algunos abrieron los ojos con asombro, y otros temblaban incontrolablemente. Porque, del cuerpo de ese anciano, percibieron una silueta familiar y tenue, y su percepción espiritual comenzó a agitarse profundamente. Yun Duansui y Yun Baitian estaban más cerca del ataúd y miraron fijamente al anciano dentro del ataúd de eternidad durante mucho tiempo. Sus cuerpos comenzaron a temblar y Yun Duansui abrió la boca, soltando una voz ronca y borrosa. Podría ser, podría ser, podría ser. Es el patriarca. Capítulo 576. El cadáver del rey demonio. Al principio, nadie pudo reconocer inmediatamente que el anciano dentro del ataúd de eternidad era Yun Kangai, porque en comparación con hace 100 años, ya era completamente irreconocible. Yun Baitian y Yun Duansui estaban más cerca del ataúd. Como habían pasado más de 200 años en la misma familia que Yun Kangai, vagamente sintieron la presencia de una silueta familiar, el aura única del patriarca de la familia Yun, Yun Kangai. Sin embargo, incluso ellos solo emitieron una voz borrosa e incierta, casi sin atreverse a creerlo. ¿Lo reconocen, ustedes? Yunche se paró junto al cadáver de Yun Kangai. Con las cejas fruncidas y los ojos fríos, miró a los 7 patriarcas y a todos los demás en el ala este, cuyos rostros mostraban expresiones vacilantes e inciertas. Por eso, aunque había traído de vuelta el cadáver de Yun Kangai, no había permitido que Yun Kingon lo enterrara lo antes posible, ni había permitido que el resto de la familia Yun se enterara de ello. Definitivamente no permitiría que su abuelo fuera enterrado con acusaciones plantadas por las malas intenciones de otros. Quería limpiar el nombre de su abuelo y, lo que es más importante, que esas personas se disculparan con su abuelo y le confesaran delante de todo el mundo. Imposible, ni siquiera ustedes serían capaces de reconocerlo. Incluso si un monarca pudiera sentir algo con su percepción espiritual increíblemente poderosa, ni siquiera se atrevería a creerlo. Yunche miró a todo el salón y dijo fríamente: Él es el único rey demonio de la historia del reino demonio ilusorio, mi abuelo y el supuesto pecador que ustedes han criticado durante exactamente 100 años. Yun Kangai. Cuando Yunche gritó ese nombre, el salón entero hizo eco instantáneamente. Todos se levantaron y miraron con los ojos abiertos al ocupante del ataúd de eternidad.
Sus rostros estaban llenos de shock y una incredulidad tan absoluta que no podían creer sus propios oídos. Jun Kangay. Imposible. Este viejo demacrado y huesudo, ¿cómo podría ser el rey demonio, Jun Kangay? Hace 100 años, Jun Kangay cayó en el continente Cielo Profundo. ¿Cómo podría ser él? El nombre del rey demonio Jun Kangay era conocido por todos en el reino demonio ilusorio. Sin embargo, el viejo demacrado que yacía en el ataúd de cristal junto a Jun Che, por más que lo pensaran, no podía ser relacionado con el rey demonio que había conmocionado al mundo. Hace 100 años, Jun Kangay era extraordinariamente apuesto y su rostro irradiaba una aura que inspiraba reverencia. En aquel entonces, parecía tener menos de 30 años y no se sabía cuántas mujeres del reino demonio ilusorio lo adoraban en sus sueños. Con la cultivación de Jun Kangay, incluso si pasaran 1000 años más, no debería haber habido el más mínimo cambio en su apariencia. Sin embargo, el anciano que yacía en el ataúd de cristal tenía el cabello blanco y desaliñado y el cuerpo marchito como un árbol podrido, como si fuera un mendigo miserable que hubiera muerto de hambre después de sufrir miles de torturas. Más probablemente, ni siquiera los humanos del nivel más bajo del reino demonio ilusorio querrían echarle más que una mirada rápida. ¿Cómo podría ser esta persona el rey demonio del reino demonio ilusorio, que solo estaba por debajo de una persona y por encima de billones, y era adorado por innumerables personas? Patriarca, realmente es el patriarca. Jun Baitian y Jun Doansui lloraron y corrieron hacia adelante, arrodillándose con fuerza frente al ataúd de eternidad. Con sus lamentos, ya estaban abrumados por las lágrimas calientes. Aunque no se atrevían a creerlo ni estaban dispuestos a hacerlo, ya habían depositado toda su confianza en Jun Che. ¿Cómo podría usar el cadáver de su propio abuelo biológico para una astuta treta frente a la pequeña emperatriz demonio, frente a las 12 familias guardianes y frente a todo el mundo? Los forasteros tal vez no podrían reconocerlo, pero ellos eran miembros leales de la misma familia de Jun Kangay en aquel entonces. Aunque hubiera muerto, aunque su rostro ya no fuera reconocible, ese sentido indescriptible de familiaridad que pertenecía a Jun Kangay existía tan claramente. El nombre de Jun Kangay y los tristes gritos de los dos grandes ancianos hicieron que los corazones de todos los miembros de la familia Jun se estremecieran intensamente. Jun Kingon respiró hondo, alzó la mano para detener a los familiares que habían perdido el control de sus emociones y salió disparado, diciendo: Sí, es realmente el cadáver de mi padre. Fue Yunche quien lo trajo de regreso desde el continente profundo cielo. Basta con que el grande anciano y el segundo grande anciano lo custodien. El resto de vosotros no os acerquéis más, para no molestar el descanso de los ancianos. Las palabras de Jun Kingon confirmaron sin lugar a dudas la identidad del cadáver. Todos los presentes en la familia Jun sintieron como si algo estallara en sus pechos. Las tres grandes ancianas, Jun-e, Jun-hyeon y Jun-11, ya tenían lágrimas de alegría en los ojos. Ni en sus sueños habían imaginado que llegaría el día en que volverían a ver a Jun Kangay. Él es realmente el rey demonio. La pequeña emperatriz demonio, con una mirada atónita, preguntó con sorpresa y escepticismo. En esta vida, solo había dos personas a las que respetaba sinceramente. Una era su padre, y la otra, Jun Kangay. En un abrir y cerrar de ojos, ya había pasado un siglo. Ni siquiera se atrevía a soñar con volver a ver los cadáveres de su padre y su hermanito, y tampoco se atrevía a esperar volver a ver a Jun Kangay. Pero en este preciso instante, el cadáver de Jun Kangay había regresado, como un milagro y una visión, a este reino ilusorio demonio, apareciendo justo delante de ella. Sin embargo, su apariencia hacía que su alma temblara sin cesar. Jun Che dijo esto con el rostro rígido. Aunque fuera la persona más vil y despreciable, jamás usaría el cadáver de mi ser querido para urdir una trama. Imposible. Elian Kwan dijo esto con una voz ligeramente ronca. Jun Kangay murió en el continente profundo cielo hace un siglo, ¿cómo podría su cadáver aparecer aquí?
Además, su poder profundo estaba en lo más alto del octavo nivel del reino soberano profundo, con una vida que se contaban por milenios. ¿Cómo podría haberse convertido en esto? ¿Cómo podría haberse convertido en esto? Yunche soltó una risa insípida. Su mirada irradiaba un odio que calaba hasta los huesos, y su voz era ahora increíblemente fría. Tú, un humilde tipo como tú. Claro que no entenderías por qué mi abuelo se ha convertido en esto. ¿Quieres saber por qué mi abuelo se ve así ahora? ¿Quieres saber por qué su cadáver ha podido regresar desde el continente profundo cielo? ¿Quieres saber por qué tengo el sello del emperador demonio? Las tres preguntas que gritó Yunche eran precisamente las que todos los presentes ansiaban saber, y aún más los 7 patriarcas, que sentían una necesidad inconmensurable de descubrir la verdad. Sin embargo, frente a la fría expresión, mirada y tono de voz de Yunche, incluso ellos, con su formidable cultivación monárquica, sintieron un profundo temor en sus corazones. Y el cadáver de Yun Cangai que yacía a su lado. Aunque solo era un cadáver, ninguno se atrevía a mirarlo de frente, como si el alma heroica de Yun Cangai estuviera allí, observándoles. Yunche se rió. A los ojos de los 7 patriarcas, su intención de sonreír era especialmente siniestra y aterradora. Os daré la respuesta a cada una de ellas. Hace un siglo, mi abuelo llevó a 10 grandes ancianos de la familia Yun al continente profundo cielo para salvar al antiguo emperador demonio. Sin embargo, cayeron en una trampa, yendo a parar a la formación celestial del Soul Suppression que el enemigo había preparado con antelación. Los 10 grandes ancianos cayeron, y mi abuelo resultó gravemente herido. Pero no murió, en su lugar, fue encarcelado por la región de la espada celestial del continente profundo cielo, a 300 metros bajo tierra, en un lugar completamente oscuro encadenado con la cadena meteorológica, y con la formación celestial del Soul Suppression sellando su poder profundo. Esta única prisión duró exactamente un siglo. Aparte de la voz de Yunche, el salón estaba en un silencio absoluto, en el que hasta se podía oír caer una aguja. Clank, clank, clank. Yunche sacó un juego de cadenas increíblemente pesadas y las arrojó al suelo. Estas son las cadenas que sujetaban a mi abuelo. Elian Kwang, no preguntaste por qué mi abuelo se había convertido en esto en solo un siglo. Porque durante un siglo, mi abuelo no pudo ver el sol ni la luna. Durante un siglo, no pudo comer. Durante un siglo, estuvo sumido en una oscuridad total. Durante un siglo, estuvo solo en la oscuridad. Durante un siglo, tuvo su cuerpo sellado. Durante un siglo, sus venas profundas fueron reprimidas. Durante un siglo, sufrió el devorador Soul Suppression. Durante exactamente un siglo, sufrió una muerte en vida. Las palabras de Yunche hicieron que los rostros de los presentes en el salón palidecieran, y un escalofrío les recorrió el cuerpo de arriba abajo. Con su cuerpo y su poder profundo encadenados, tuvo que enfrentarse además a una oscuridad y soledad interminables. Incluso sin el dolor del devorador, sería una experiencia similar al infierno. Porque, en este mundo, lo más aterrador no era la tortura que sufría el cuerpo, sino enfrentarse a una oscuridad interminable en soledad. Incluso un cultivador profundo inconmensurablemente fuerte, encadenado a este abismo oscuro, vería su espíritu y su voluntad quebrados tras unos pocos años, hasta volverse loco. Era una forma de muerte en vida que nadie podría no temer y que nadie podría soportar realmente. Un siglo. Era prácticamente imposible de imaginar que alguien pudiera soportar ese abismo oscuro durante un siglo. En ese lugar, en cada segundo, mi abuelo sufría una tortura mental que vosotros no os atrevéis ni a imaginar. Cada segundo era como una muerte en vida. Podría haberse suicidado desde el principio, liberándose de inmediato. Sin embargo, mi abuelo no lo hizo. Por muy grande que fuera el dolor, no se permitía a sí mismo morir. Mi abuelo no temía a la muerte, y en ese lugar, por muy valiente que fuera uno, después de un mes querría usar todos sus medios para suicidarse. La razón por la que se aferró desesperadamente a la vida fue por esto. Sello del emperador demonio. Yunche sacó de nuevo el sello del emperador demonio y dijo entre dientes. Esto es imposible. Hu Fan Kui rugió.
Si Jun Kangay cayó en manos de la región de la espada celestial, entonces, ¿cómo diablos podría el sello del emperador demonio seguir en su cuerpo? Incluso si hubiera abierto un pequeño espacio dimensional, lo habrían confiscado. Es absolutamente imposible que el sello del emperador demonio siguiera en su persona. Ja. Yunche soltó una risa fría. Inmediatamente después, cerró los ojos, colocó lentamente el sello del emperador demonio sobre su propio corazón y dijo con suavidad: Para impedir que la región de la espada celestial se hiciera con el sello del emperador demonio, mi abuelo abrió un pequeño espacio dimensional en el centro de su corazón y escondió el sello dentro de él. Durante exactamente un siglo. ¿Qué? Las expresiones de los 7 patriarcas se endurecieron, y ya no pudieron emitir ningún sonido. Los ojos claros de la pequeña emperatriz demonio se abrieron de repente, y la luz en sus ojos se removió intensamente. En la sala se escucharon innumerables voces de asombro. Al parecer, todos habían extendido inconscientemente sus manos hacia donde estaba su corazón. Sus manos temblaban incesantemente, y sus corazones se removían hasta el extremo. Patriarca. Patriarca. ¿Por qué? ¿Por qué ir tan lejos? Los miembros de la familia Jun estaban o atónitos, o con los ojos cerrados, mientras que decenas de ancianos ya se habían arrojado al suelo, rompiendo en llanto. Jun Kingon alzó la cabeza y apretó los ojos con fuerza. Sus puños apretados emitían crujidos óseos. Abrir un pequeño espacio dimensional en el centro del corazón era, sin duda, extremadamente difícil de detectar para cualquiera. Solo de pensar en el dolor que causaba este acto, hacía que cualquiera se estremeciera de miedo, incluso si se trataba de alguien tan poderoso como un monarca. Porque Jun Kangay estaba en la formación de supresión del alma del cielo, y su poder profundo había sido reprimido en gran medida. Si lo sacaba, el espacio dimensional desaparecería inmediatamente, no tendría ya la energía para crear otro, y el sello del emperador demonio estaría en peligro de ser expuesto en cualquier momento. Por lo tanto, en estos 100 años, por mucho dolor que sufriera, nunca había sacado el sello del emperador demonio. El pequeño espacio dimensional donde estaba oculto el sello del emperador demonio siempre había permanecido dentro del corazón de Jun Kangay, durante exactamente 100 años. Antes, no podían imaginar qué tipo de experiencia, qué tipo de dolor y tortura, podría reducir a un monarca de alto nivel a este estado en tan solo 100 años. Ahora lo sabían. Sabían todo. ¿Ahora lo entienden? Yunche miró a Hyufan Kui y dijo con una voz increíblemente neutra. Hyufan Kui abrió la boca, pero la sequedad en su garganta no le permitía articular palabra alguna. Yunche se rió fríamente. Mirando fijamente a los 7 patriarcas, sus palabras frías y neutras penetraron en los oídos de cada uno de ellos uno por uno. Ustedes mejor miran con atención a mi abuelo. Su cuerpo está marchitado, su cabello es blanco, la ropa que viste ya ni siquiera se reconoce. En estos 100 años, cada segundo de su vida ha sido un infierno. Solo cuando entregó el sello del emperador demonio que había protegido desesperadamente, pudo morir en paz. Ja, miren a ustedes. También son patriarcas de familias guardianes, y sin embargo, todos ustedes están tan sanos y vigorosos, visten ropas tan extravagantes y costosas. En estos 100 años, ustedes han dirigido a sus familias enteras, mirando con arrogancia al mundo con una actitud tan intimidante. Lo que comieron fue la mejor comida, lo que usaron fueron las mejores píldoras y medicinas espirituales. Ustedes han vivido una vida tan cómoda e indulgente. La voz de Yunche cambió, y cada una de sus palabras era como un puñal. Pero, con el pretexto de la lealtad, ustedes se aliaron para oprimir a nuestra familia Jun. Ustedes aún quisieron difamar a mi abuelo, quien pasó su vida en el infierno protegiendo el sello del emperador demonio, y convertirlo en un pecador eterno. Aún quisieron que nuestra familia Jun sufriera 100 años de pecado, e incluso nos expulsaran para siempre. ¿Tienen ustedes algo de vergüenza, conciencia o orgullo? ¿Tienen algo de dignidad? Capítulo 577. El cielo compadece a la familia Jun.
Las furiosas condenaciones de Yunche retumbaron como un trueno, sacudiendo los oídos y las almas de todos los presentes. Antes, las familias Elian, Xufang, Nangong, Chillán, Lin, Xiao y Bai habían sido condenadas por Yunche hasta tal punto que sus cabezas parecían haberse sumido en sangre de perro, y no tenían forma de refutar nada. Sin embargo, el hecho de que el sello del emperador demonio se hubiera perdido debido a Yun Cangai era algo de conocimiento general. Era como un conjunto de cadenas que ataban a la familia Yun, no importaba qué discurso pronunciaran, qué razones dieran o cuánto lealtad mostraran, no podían escapar completamente de ello. Y ahora, el sello del emperador demonio había regresado. También lo había hecho el cadáver de Yun Cangai. El sello del emperador demonio estaba completamente ileso, mientras que el cadáver de Yun Cangai parecía un trozo de leña podrida. En la sala imperial demonio, incluso la persona con el corazón más duro no podía evitar que se removiera algo en lo más profundo de su corazón en ese momento. Por el emperador demonio, él había traído sin dudarlo a las fuerzas más poderosas de su familia a la continente profundo cielo, a pesar de tener la absoluta claridad de que existía una posibilidad extremadamente alta de causar un gran declive en el poder de su familia. En estos últimos 100 años, él había sufrido torturas y dolores inimaginables. Había persistido exactamente 100 años y había usado su propia vida, su propia voluntad y toda su fe para salvaguardar el sello del emperador demonio que le había sido confiado por el antiguo emperador demonio. Cada una de las cicatrices en su cuerpo grababa profundamente el significado de lealtad y poder. Todos se preguntaban a sí mismos, pero ninguno creía ser capaz de hacerlo. Pero en estos 100 años, mientras él daba todo por salvaguardar el sello del emperador demonio, la familia Yun sufría un fuerte castigo, una opresión conjunta y hasta acoso, por parte de las demás familias guardianes. Incluso su título, bajo las constantes olas de insinuaciones encubiertas, había pasado de rey demonio a pecador. ¿Cómo podía ser Yun Cangai un pecador? Incluso a los ojos del cielo, Yun Cangai tenía una determinación, lealtad y valentía que provocaban el suspiro del cielo mismo. Si solo pudiera haber una persona en todo el reino demoníaco ilusorio que no hubiera pecado, esa persona sería definitivamente él, Yun Cangai. Al recordar los 100 años de calumnias contra Yun Cangai, los 100 años de pecado que había sufrido la familia Yun, eran claramente la broma más triste en la historia del reino demoníaco ilusorio. Manteniendo el mismo título, aquellas 7 grandes familias que se habían opuesto y atacado verbalmente a la familia Yun en cada oportunidad, e incluso habían admitido haber colaborado para oprimir a la familia Yun hacía 100 años, eran un espectáculo terriblemente vergonzoso. Su insistencia en que todo lo que habían hecho era por el bien del reino demoníaco ilusorio, presumiendo de su propia rectitud y lealtad, en ese momento, frente al cadáver de Yun Cangai, lucían increíblemente mezquinos y ridículos. Cada una de sus palabras anteriores se había convertido en abanicos que les daban fuertes palmaditas en la cara. La voluntad y la lealtad de mi abuelo fueron reflejadas por el sol y la luna, y testigos de ello fueron el cielo y la tierra. Él tenía la conciencia limpia ante el reino demoníaco ilusorio, limpia ante el cielo, y limpia ante el título de rey demonio. Ustedes, con sus propios ojos, miren bien su cadáver. Miren bien todo lo que hizo por el reino demoníaco ilusorio. Por el emperador demonio, estuvo atrapado en el infierno, pero nunca se quejó, y desesperadamente salvaguardó el sello del emperador demonio que le fue confiado por el antiguo emperador demonio. Por el sello del emperador demonio, sufrió una muerte en vida durante 100 años. Y aún así, no pronunció ni una sola palabra de resentimiento. Incluso en el momento justo antes de su muerte, se preocupó por la seguridad de la sangre del emperador demonio. Elian Kuang, Yufan Kui, Chiyang Baili, Nangong Si, Xiao Sifeng, Lin Guiyan, Bai Yi. Este es el pecador imperdonable del que han hablado. Este es el tonto del que se han burlado con sus palabras venenosas. La sangre del emperador demonio atravesó una gran tribulación, pero ustedes ni siquiera perdieron a un solo soldado o general, ni obtuvieron el más mínimo mérito.
Lo que sí hicieron fue aliándose para calumniar a mi abuelo, oprimir a mi familia Yun y no escatimar esfuerzos para difundir el grave pecado de nuestra familia Yun por todo el reino demoníaco ilusorio. Incluso hoy, cuando mi familia Yun ya había caído en picada, ustedes aún quisieron unirse para expulsarnos de las familias guardianes y humillar a mi abuelo con cada una de sus palabras. Si el cielo no hubiera tenido piedad de nosotros, permitiéndome reunirme con mi abuelo, el nombre honorable de mi abuelo habría sido mancillado para siempre por ustedes, vil pecadores. Mi entire familia Yun nunca habría podido lavar esta afrenta. ¿De dónde sacan la confianza, la audacia, los méritos y la cara para criticar a mi abuelo y juzgar a mi familia Yun? Ustedes abandonaron a su amo, actuaron por su propio y egoísta razonamiento, traicionaron a sus ancestros, inculparon a inocentes y albergaron malas intenciones. En comparación con mi abuelo, ninguno de ustedes es digno de ser el patriarca de una familia guardiana. Un animal actúa con un 30% de conciencia, y ninguno de ustedes vale siquiera para ser un animal. Los ojos de Yunche ya se habían nublado en silencio. Jun Kang-gai se había cortado su propia línea de vida para poner fin a su existencia, y murió sonriendo, permitiéndole escapar con vida. Hoy, finalmente había hecho algo por su abuelo, algo que debería hacer un buen nieto. Cada una de las expresiones de los 7 patriarcas era terriblemente fea. Algunos incluso tenían el rostro sonrojado con las orejas color carmesí, y sus rasgos faciales estaban distorsionados. Frente a la furiosa condena de Yun-che, los 7 patriarcas de las familias guardianes, cuya fuerza podía sacudir el mundo, no pudieron refutar ni una sola palabra. Sentían como si les hubieran quitado la ropa frente a los ojos de todos los presentes, y esos ojos estaban llenos de desprecio. Incluso aquellos a quienes nunca habían prestado atención les miraban con desprecio y fríamente. La familia Yun, que había caído en desgracia pero aún mantenía su orgullo, el sello del emperador demonio que había regresado milagrosamente y el cadáver de Jun Kang-gai marcado con las cicatrices del purgatorio. Cualquiera con la vista sana podía ver con absoluta claridad quién era leal y quién estaba tramando algo. Una simple mirada había acallado los 10.000 rumores y habladurías. Incluso muchos ancianos y discípulos de las 7 familias bajaron la cabeza profundamente, ya que no se atrevían a mirar a nadie a los ojos. Ese sentimiento de vergüenza les hacía sentir como si estuvieran sentados sobre agujas. Duque Huai. ¿Qué debemos hacer ahora? La voz temblorosa del duque Son se transmitió. La situación actual ya había escapado completamente de control. Todo había superado por completo las predicciones del duque Wei. Hasta el día de hoy, había previsto varios tipos de accidentes, sin embargo, nunca habría imaginado que la situación llegaría a tal punto. La victoria de la familia Yun en la competencia anterior ya había sido suficiente para soquearlo de una manera incomible, pero aún así podía responder a ello. En este momento, ya podía sentir que su cabeza estaba a punto de explotar. Sabía que el plan que había preparado para hoy ya no podía cumplirse, por mucho que lo intentara. Al escuchar la voz del duque Son, el duque Wei tomó un profundo aliento con fuerza, se obligó a dar un paso al frente con calma y dijo: «Realmente, la lealtad del rey demonio Jun Kang-gai conmovió a todo el mundo. Pero, hay algo que a este duque le queda claro. Desde que el rey demonio fue encarcelado por la región del cielo Espada Mighty, como pudiste conocerlo, e incluso traer su cadáver de regreso». Su voz bajó un tono. «Dado que eres miembro de la familia Yun, ¿cómo llegaste a la región del cielo profundo? ¿Y cómo viniste aquí desde allí?». Las preguntas del duque Wei reflejaban las dudas en los corazones de todos. Sin embargo, su tono solemne dejaba en claro que la familia Yun tenía algunas motivaciones ocultas. El gas de Yun-che se desplazó. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz femenina fría y desgarradora ya había resonado. En cuanto a estas preguntas, esta emperatriz puede darles la respuesta. La pequeña emperatriz demonio caminó lentamente. En el momento en que su voz se escuchó, atrajo la mirada de todos los presentes. Sus ojos eran como frías estrellas, y dijo con frialdad:
En aquel entonces, tanto mi padre imperial como el rey demonio estaban atrapados en la región del cielo profundo. Aunque ya no había mensajes, tampoco habíamos visto sus cadáveres. Por lo tanto, esta emperatriz se negaba a creer que mi padre imperial ya había fallecido, y el patriarca Jun no había renunciado a descubrir noticias del rey demonio. Hace 100 años, en la región del cielo profundo, se enviaban constantemente mensajes dispersos, diciendo que el rey demonio no estaba muerto, y querían que mi reino ilusorio de los demonios intercambiara nuestro espejo de samsara por su vida. Aunque un gran número de patriarcas y duques insistieron en que se trataba de un plan de la región del cielo profundo, el asunto involucraba la vida del rey demonio, y tanto esta emperatriz como el patriarca Jun decidimos creer antes que no. Es sabido por todo el mundo que hace 25 años, el patriarca Jun y su esposa fueron secretamente a la región del cielo profundo, y en aquel entonces, fue bajo mi mandato. De otra manera, con la lealtad del patriarca Jun, definitivamente no habría llevado consigo el espejo de samsara que custodiaba por su propia voluntad. Aunque el espejo de samsara era un tesoro del linaje del emperador demonio, después de todo era un objeto inanimado. Si realmente pudiera usarse para intercambiar la vida del rey demonio, entonces esta emperatriz definitivamente no sería en absoluto renuente a hacerlo. Los ojos de todos en la familia Jun se humedecieron y sus expresiones se conmovieron. Incluso ellos solo se enteraron en ese momento que todo lo que había sucedido hace 25 años había sido facilitado por la pequeña emperatriz demonio, y ella incluso había permitido que Jun Kingon trajera consigo el tesoro del espejo de samsara para ganar esa mínima esperanza de recuperar la vida del rey demonio. En estos últimos años, aunque había castigado a la familia Jun por presión, en su corazón no los había menospreciado verdaderamente. En cuanto a los asuntos que happen después, todos ustedes ya deben estar al tanto. La pequeña emperatriz demonio barría su mirada fría hacia adelante. El patriarca Jun y su esposa regresaron 3 años después con graves lesiones, sus profundidades estaban mutiladas, e incluso trajeron un hijo. Cuando el patriarca Jun vino a confesar su pecado por perder el espejo de samsara, me dijo todo lo que había sucedido. En ese momento, esta emperatriz se enteró de que el patriarca Jun y su esposa realmente habían tenido un hijo en la región del cielo profundo, pero ese niño no era Jun Xiao, a quien trajeron de vuelta. Jun Xiao no podía ejecutar el profundo mango, y los rumores de que él no era el hijo de Jun Kingon ya se conocían en toda la ciudad desde hacía muchos años. Incluso la familia Jun nunca había admitido verdaderamente su identidad como señor joven. Por lo tanto, cuando la pequeña emperatriz demonio dijo que Jun Xiao no era el hijo de Jun Kingon y su esposa, aunque las expresiones de las personas presentes eran un poco extrañas, nadie sintió que fuera sorprendente. Poco después de que el patriarca Jun y su esposa tuvieran a su hijo en la región del cielo profundo, fueron casados durante un largo periodo. Cuando estaban a punto de llegar a un callejón sin salida, encontraron a un buen amigo que habían conocido en la región del cielo profundo. No solo les mostró una ruta de escape, sino que también temía que su hijo pudiera correr algunos riesgos durante la huida, y que pudieran perder a su único descendiente. Por lo tanto, en silencio, intercambió a su propio hijo por el del patriarca Jun. En el salón imperial demonio estallaron las exclamaciones y las discusiones. La pequeña emperatriz demoníaca miró a Jun Che y dijo lentamente: Jun Che, eres el niño que el patriarca Jun dejó en la región del cielo profundo en aquel entonces, ¿verdad? Aunque le estaba preguntando a Jun Che, había utilizado un tono de certeza. Porque, además de eso, no había una segunda posibilidad. Jun Che asintió y dijo: Sí, crecí en la región del cielo profundo y solo hace 3 meses llegué al reino ilusorio de los demonios. Entonces, ¿cómo te encontraste con el rey demonio? ¿Puedes decirme, Empris? La pequeña emperatriz demonio preguntó con calma. Jun Che dijo, lightly. En la región del cielo profundo, cuando tenía 17 años, gané un torneo de clasificación. Como resultado, fui invitado a presenciar una ceremonia de sellado de demonios por un anciano de rango bajo de la región del cielo Espada Mighty. Y ese demonio era mi abuelo. Sin embargo, en aquel entonces, ni siquiera sabía de mi propio origen familiar, ni sabía que en realidad era mi pariente. Durante el proceso, debido a un accidente repentino, fui arrastrado a la formación del cielo Might Soul Suppressing que sellaba a mi abuelo, herido gravemente por mi abuelo, y luego sellado en la oscura caverna junto con mi abuelo.
Después de eso, mi abuelo vio el espejo de Samsara en mi cuerpo, y luego usó su energía profunda para sacar mi marca de profundo mango. Solo entonces supe que en realidad era mi pariente, y descubrí mi verdadera identidad familiar. Aunque Yunche solo había hablado unas pocas oraciones cortas, ya habían pintado escenas claras y extrañas en la mente de todos. El rey demonio del reino ilusorio de los demonios, encarcelado profundamente en el territorio enemigo, realmente se había encontrado y reunido con su propio nieto biológico en la región del cielo profundo. Esto verdaderamente era un arreglo del cielo. Verdaderamente, ¿el cielo había tenido lástima de la familia Yun? Yunche extendió su mano, y al abrir la palma, la cadena del pendientes del sencillo espejo de Samsara cayó, balanceándose suavemente bajo su mano. Ah. Realmente es el espejo de Samsara. Varias personas de los alrededores exclamaron al unísono. Este espejo de Samsara lo llevo puesto desde que era joven. Mi abuelo, quien me crió, dijo que era mi única pista para descubrir algo sobre mis padres biológicos y mi origen familiar en el futuro. También fue lo que me permitió reunirme con mi abuelo. Entonces, Yunche apretó el espejo de Samsara en su mano. Bajando sus párpados, dijo suavemente. Mi abuelo me confió el sello del emperador demonio y el emblema del patriarca de la familia Yun, y luego, para permitirme escapar de ese lugar, cortó su propia línea de vida y anuló el sello que estaba conectado con ella. Eso sucedió hace tan solo 3 años. Capítulo 578. ¿Cómo podría alguien estar dispuesto? Todos los presentes suspiraron en sus corazones. Ninguno de ellos esperaba que Yun Kangai no muriera realmente en el continente profundo cielo hace 100 años, sino que solo había fallecido hace 3 años. Ya habían pasado 100 años desde la gran tribulación del emperador demonio, pero solo hoy podían ver con claridad las escenas detrás de esta tragedia. Las verdades y los hechos en los que habían creído y que les eran familiares en aquel entonces también se habían visto completamente invertidos en sus corazones. Siempre pensé que el pequeño Yun y yo habíamos sido separados por los cielos, pero nunca imaginé que solo habían pasado 3 años desde entonces. ¡Ay! Mu Feiyan emitió un largo suspiro, y por un momento, la tristeza y la alegría se intersectaron. Le entristeció el sufrimiento de Yun Kangai en estos 100 años, pero se alegró de que tuviera un descendiente como él. Poder ver a su propio nieto biológico en sus últimos momentos, entregarle el objeto que había protegido desesperadamente y presenciar en persona su extraordinario talento, hizo que Mu Feiyan creyera que, en el momento de abandonar este mundo, debió irse con la mente en paz. En la sala imperial demonio, cada par de ojos que miraba los restos de Yun Kangai estaba lleno de una gran cantidad de anhelo, admiración, respeto y un profundo sentido de culpa. La culpa de haberlo etiquetado como un pecador bajo la repetición de información durante estos 100 años. Todos los ancianos de la familia Yun ya estaban completamente bañados en lágrimas, y los jóvenes discípulos de la familia Yun aún más. Apretaban sus puños mientras miraban fijamente a Yun Kangai. Sus miradas eran similares a las de quien mira a un dios. Cuando nacieron, la familia Yun ya había caído. La ciudad imperial demonio siempre estaba llena de todo tipo de rumores y calumnias contra la familia Yun. Cuando se enfrentaban al resto de las familias guardianes, siempre se sentían un nivel por debajo de ellas. Sin embargo, en este momento, sentían un intenso orgullo por ser hijos de la familia Yun. El pecho de Duque Wei se movió ondulado, y con una voz que aún se podía considerar calma, dijo: Veo que eso es verdaderamente un arreglo hecho por los cielos. Pero hay algo que este duque aún no entiende, y es un asunto extremadamente importante. Estrechó los ojos y dijo: Explica exactamente cómo viniste al reino demoníaco ilusorio desde el continente cielo profundo. El continente cielo profundo y el reino demoníaco ilusorio están separados por una gran distancia, incluso un monarca de nivel PIC no puede cruzarla. La pasaje dimensional secreta que el continente cielo profundo usó para infiltrarse en nuestro reino demoníaco ilusorio en aquel entonces fue sellada por nosotros hace mucho tiempo, y alrededor de ella, hay 3 grandes poderes que la custodian día y noche.
Si se atrevieran a ofender nuevamente, definitivamente sería detectado por nosotros en el acto. Sin embargo, tú viniste del continente cielo profundo sin ser detectado en lo más mínimo. Si no hubieras admitido que eres de allí, ninguno de nosotros habría sabido que viniste del continente cielo profundo. Podría ser que el continente cielo profundo realmente haya abierto un pasaje dimensional de algún tipo nuevamente. ¿O usaste algún tipo de artefacto capaz de cruzar tales distancias? Si eso fuera así, entonces eso significaría que los malditos del continente cielo profundo podrían infiltrarse en nosotros en cualquier momento sin ser detectados. Entonces, ¿no significaría eso que nuestro reino demoníaco ilusorio podría volver a enfrentarse a esa enorme crisis de hace 100 años en cualquier momento? Las palabras de Duque Wai hicieron que varias personas aguantaran la respiración y miraran a Yunche uno tras otro. Yunche echó un vistazo a Duque Wai sin cambiar de expresión, dijo: Su Alteza, Duque Wai, sus preocupaciones son infundadas. Si el continente cielo profundo realmente tuviera una manera de infiltrarse aquí en silencio, entonces, con su codicia por el espejo de Samsara, hace mucho tiempo habrían actuado varias veces. ¿Por qué habrían pasado por todo ese trabajo de enviarnos transmisiones de sonido y querer usar la vida de mi abuelo para intercambiar el espejo de Samsara? Yunche continuó lentamente. Hace 3 años, cuando supe sobre mis orígenes y, además, teniendo el objeto que mi abuelo me dio, naturalmente tuve un deseo incomparable de regresar al reino demoníaco ilusorio. Tanto para reunirme con mi familia como, aún más, para cumplir la misión que mi abuelo me encomendó antes de morir. Como era de esperar, los cielos no me defraudaron. Debido a un encuentro afortunado, encontré un tesoro que podía transportarme aquí, y desde hace 3 meses he regresado al reino demoníaco ilusorio. Por supuesto, Yunche no podía decir la verdad de que había sido enviado aquí por la arca primordial profunda. Sin embargo, lo que describió no era exactamente algo sin sentido. Porque el tesoro del que habló era precisamente la arca primordial profunda. Duque Wai frunció el ceño y, justo cuando iba a hablar, Yunche continuó inmediatamente. Con respecto a qué es este tesoro, ahora es un artículo privado que pertenece a mí, Yunche. Duque Wai no debería ser tan descortés como para preguntar sobre esto, ¿verdad? Con la respuesta de Yunche, Duque Wai tragó el pregunta que estaba a punto de hacer. Ya no habló, y sus cejas se fruncieron en secreto, mientras que los fondos de sus ojos temblaban con una intención asesina que perforaba los huesos. La pequeña emperatriz demonio miró a Duque Wai y luego trasladó su mirada a Yunche. Alzada su brazo, debajo de las mangas de color gris, se estiró una mano lisa y blanca como la nieve de una niña. Yunche, por ahora, entrega a esta emperatriz el sello del emperador demonio. La expresión de Duque Wai se crispó, pero fue completamente incapaz de evitar que esto sucediera. Sabía perfectamente que el momento en que la pequeña emperatriz demonio obtenía el sello del emperador demonio, la dificultad de lograr su objetivo aumentaría en varias docenas de veces, y en el peor de los casos, incluso podría tener que sufrir las consecuencias de sus vilezas. Sin embargo, en esta ceremonia de la gran emperatriz demonio, no pudo evitarlo. Al mismo tiempo, la aparición del sello del emperador demonio sin duda había conmovido el corazón de la pequeña emperatriz demonio. Solo con el sello del emperador demonio, ella realmente se convertiría en la gobernante del reino demoníaco ilusorio. Su fuerza y su situación actual también experimentarían un cambio trascendental desde entonces. Por lo tanto, cuando Yunche reveló el sello del emperador demonio, pero no se lo ofreció sino que lo mantuvo, incluso la pequeña emperatriz demonio, que siempre había sido tan serena como un lago frío, ya no pudo contenerse y se enfrentó a Yunche en ese momento. Sin embargo, frente a la solicitud personal de la pequeña emperatriz demonio, Yunche no dio un paso al frente ni siquiera se movió para sacar el sello del emperador demonio. En cambio, se quedó en la misma posición y dijo con una expresión increíblemente calmada: Me niego. La respuesta de Yunche superó las expectativas de todos. Las cejas de la pequeña emperatriz demonio se elevaron ligeramente, y todos los que estaban en el salón imperial incluso se miraron unos a otros con expresiones de shock.
Todos los ancianos de la familia Jung quedaron atónitos. Las cejas de Jung King-on temblaban, sin embargo, no habló y simplemente miró en silencio a Jung Che. Duque Son, cuyo corazón había estado inquieto durante mucho tiempo, finalmente aprovechó esta oportunidad para atacar a Jung Che. Dio un paso al frente y dijo en voz alta: Jung Che. ¡Qué descaro el tuyo! El sello del emperador demonio es un objeto que pertenece a nuestra real familia demoníaca ilusoria y es de gran importancia para nosotros. ¿Acaso quieres poseerlo tú mismo? Los ojos de Jung Che se torcieron y dijo fríamente: Duque Zong, has cometido 3 errores. En primer lugar, el sello del emperador demonio es un objeto que pertenece a las generaciones de emperadores demonios y no a la real familia demoníaca ilusoria. Solo los propios emperadores demonios tienen la calificación para poseerlo. Los duques y reyes, naturalmente, no la tienen. ¿Vosotros? El cuerpo del duque Son tembló. Los labios del duque Wei se tornaron morados en un instante. ¿Cómo podrían no entender que el significado oculto detrás de las palabras de Jung Che los estaba burlando de manera flagrante? ¿Cómo podría un mero duque ser digno de tocar el sello del Demon Emperor, ser digno de convertirse en el emperador del reino demoníaco ilusorio? Jung Che no prestó atención alguna a sus expresiones y continuó: 2. Este sello del Demon Emperor es un tesoro importante para el Demon Emperor. Pero para mí no es más que un trozo de jade rojo. Aparte de mirarlo, no tiene otro uso. No tengo el menor interés en quedármelo. 3. La mirada de Jung Che se enfrió. Como solo eres un duque, naturalmente no tienes derecho a interferir o decidir a quién pertenece. Mientras estuvo en el continente profundo cielo durante 100 años, mi abuelo lo protegió con su vida, y yo lo traje de vuelta aquí después de enfrentar muchas dificultades. Ahora que está en mis manos, naturalmente tengo la libertad de decidir a quién se lo entrego. En cuanto a la cuestión de recuperar el sello del Demon Emperor, ninguno de ustedes hizo el esfuerzo o se ganó el mérito de hacerlo. Ni siquiera están relacionados con ello en lo más mínimo, así que no tienen derecho a señalarme con el dedo e imputarme. Desde el comienzo de la ceremonia de la gran emperatriz demonio hasta ese momento, todos habían sido testigos de lo afilada y venenosa que era la lengua de Jung Che. Los 7 patriarcas que antes se habían jactado de su arrogancia, ahora guardaban silencio, y ninguna de las grandes familias de los duques se atrevía a desafiar a Jung Che en términos lingüísticos nuevamente. El duque Son había pensado inicialmente que, dado que Jung Che había desobedecido a la pequeña emperatriz demonio frente a la multitud, podía ser acusado de buscar la muerte, por lo que recibir críticas era totalmente justificable. El duque Son nunca había esperado recibir una represalia similar a tener sangre de perro derramada sobre su cabeza. El pecho del duque Son se elevó y su torso derecho tembló. Su vista se oscureció, como si estuviera a punto de escupir sangre. Sin embargo, la pequeña emperatriz demonio no estaba enojada. Con calma, dijo: Dado que sabes que es un objeto precioso perteneciente a la sangre del Demon Emperor, y dado que tu abuelo, el Demon King, te encomendó que se lo devolvieras a esta emperatriz, ¿por qué se lo niegas ahora? ¿Acaso tienes alguna solicitud? Trajiste el sello del Demon Emperor desde el continente profundo cielo, los méritos que ganaste son lo suficientemente altos como para cubrir el cielo. Si tienes algún pedido, siempre y cuando esta emperatriz pueda hacerlo, naturalmente lo cumpliré. Jung Che soltó una risa insípida, pero sacudió la cabeza. ¿Solicitud? El momento en que recibí esto de las manos de mi abuelo, pasé días y noches pensando cómo venir al reino demoníaco ilusorio para entregárselo a la pequeña emperatriz demonio. Solo fue para cumplir el último deseo de mi abuelo, y nunca pensé en recibir alguna recompensa basándose en ello. Porque el sello del Demon Emperor en mis manos llevaba la vida de mi abuelo y su lealtad sincera. Pero, cuando vine al reino demoníaco ilusorio, lo que vi fue un Jung Family que había caído en una miserable situación. Lo que escuché fueron los diversos tipos de rumores y escándalos contra el Jung Family, hasta el punto de que todo el reino demoníaco ilusorio creía que mi familia Jung y mi abuelo eran todos pecadores. Ja. Jung Che se rió, especialmente con sarcasmo. Cuando mi abuelo me habló de mi familia en ese entonces, su rostro estaba lleno de orgullo.
Dijo que nuestra familia Yun era la más fuerte en el reino demoníaco ilusorio, el escudo defensivo más duro y poderoso junto al Demon Emperor. Me dijo que aunque ya no estaba con la actual familia Yun, todavía florecería más que antes. Porque la familia Yun siempre había sido la número 1 entre las 12 familias guardianes en toda la historia, y siempre había sido la más estimada por los emperadores demonios. Pero, para salvar al antiguo Emperor Daemon, mi abuelo no dudó en llevar consigo a todos los pilares de apoyo de la familia y apresurarse a ir al continente profundo cielo, y mientras sufría 100 años de tortura para proteger el sello del Demon Emperor. ¿Qué tipo de recompensa recibió mi familia Yun a cambio? Cuénteme, ¿qué tipo de recompensa recibió mi abuelo? ¿Cómo podría descansar en paz si supiera todo esto? Para salvar al antiguo Emperor Daemon, 10 de los grandes ancianos de mi familia Yun cayeron en vano. Para proteger el sello del Demon Emperor, mi abuelo falleció después de sufrir 100 años de tortura. Mientras que mi familia Yun cargó con el título de pecadores durante 100 años, sufrió castigos y opresiones una y otra vez, recibió innumerables miradas frías y burlas, y ahora ha caído en un estado de miseria indescriptible. Todos los sacrificios, mi familia Yun los sufrió. Todos los pecados, mi familia Yun los llevó. Todos los castigos, mi familia Yun los soportó con los dientes apretados. Ahora que el sello del Demon Emperor ha regresado, ¿realmente quieres que te lo entregue así como así? Dime, ¿cómo podría estar dispuesto a dártelo? Los ojos de Yunche brillaron con ira, y su voz sonó como un trueno rugiente. Si devolviera este sello del Demon Emperor así como así, ¿cómo podría enfrentarme a los 100 años de injusticia que sufrió mi familia Yun? ¿Cómo podría enfrentarme a los 100 años de infamia que llevó mi abuelo, que no tenía culpa alguna? Pequeña emperatriz demonio, si estuvieras en mi lugar, ¿estaría dispuesta? Yunche miró fijamente a la pequeña emperatriz demonio y le preguntó con los ojos estrechos. La pequeña emperatriz demonio quedó atónita y se quedó sin palabras por un largo rato. Dentro del salón imperial no se escuchó ni un solo sonido. En el momento en que Yunche se negó a entregar el sello del Demon Emperor a la pequeña emperatriz demonio, todos pensaron que Yunche era simplemente audaz en extremo. Sin embargo, después de escuchar una y otra vez las preguntas de Yunche, todos cayeron en el silencio. Todos los sacrificios, castigos e infamia los había soportado la familia Yun por sí sola. Ahora que el sello del Demon Emperor había sido traído de vuelta por un miembro de la familia Yun, ¿cómo podría ser entregado de inmediato así como así? ¿Cómo podría estar dispuesto a hacerlo? ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo? Se preguntaban a sí mismos. Si estuvieran en su lugar, era definitivamente imposible que estuvieran conformes y dispuestos. Era definitivamente imposible.